Estoy muy contento de estar recibiendo candidatos todos los días y no solamente que los reciba, porque recibirlos, pues bueno, posiblemente me lleve una muy bonita experiencia, pero estoy más contento de que ustedes los estén consultando, estén viendo quiénes son, a qué se dedican, cuál es su experiencia, su vocación, por qué quieren ser juez, ministro, jueza, ministro, ministra, magistrado, magistrada o incluso, ¿no? Que van para los tribunales electorales, que hemos tenido de todos. Yo estoy muy agradecido que nos estén consultando, que nos están viendo para llegar el 1 de junio para votar informados. Y hoy tengo el gusto de tener a una persona que pues me contactó, me dio mucho gusto que me contactara, que me pidiera que podamos tener esta entrevista y viene de trabajar, viene fuera de su horario de trabajo, muy respetuoso precisamente de todos los lineamientos durísimos que les pusieron. Yo lo voy a decir, Noel, durísimos que les pusieron, porque les pusieron lineamientos muy difíciles. Y está aquí con nosotros Antonio Castillo. Gracias por estar con nosotros. Vas para juez de distrito en mixto, ¿verdad? En especialidad mixta. Bueno, te lo tengo que decir. Yo lo digo fácil, pero no es nada fácil, ¿verdad? Bueno, mire, antes que nada, muchas gracias a usted, a su auditorio, Gracias. a las personas que van a escuchar o ver esta entrevista. Yo les agradezco mucho que se tomen el tiempo para conocernos. De alguna u otra manera tenemos que difundir la información y creo que este es un buen espacio. Muchas gracias. No, encantado. Sí, efectivamente, el ser juez mixto es un poco más complejo que ser especializado porque tenemos que ver de todas las materias. Y todos nos referimos a penal, a civil, Penal, civil, laboral, agrario, Uy, Dios. administrativo. No, bueno, ok, y a ver, te pregunto, Antonio, ¿cómo surgió esta vocación? O sea, estaba desde chiquito, no sé, le reclamabas a tus papás o con tus hermanos los defendías, o ¿dónde surgió la vocación? Sí, mire, fíjese que yo soy de una comunidad indígena que se llama Villa Progreso en el municipio de Ezequiel Montes. Lo ubico perfecto. Aquí en el estado de Qué Querétaro. maravilla. Entonces, pues mis padres eran de escasos recursos. Entonces, desde pequeño, yo veía a mi mamá trabajar y mi papá se fue a Estados Unidos a tratar de ganar algunos dólares. Claro. Y entonces eran tantas las carencias que yo antes de irme a la primaria o a la secundaria tenía que levantarme a las 4 de la mañana con mi mamá a trabajar un rato. Después de que terminamos trabajar. ¿En qué trabajaban? Trabajamos en una artesanía que se llama hacer mecates de iscle o enex. O sea, claro, ajá, perfecto. Entonces, la feria de iscle, ¿no? Entonces nosotros empezábamos a las 4 a trabajar. Y mi mamá se quitaba nosotros le llamamos envoltorio, que se lo pone aquí para empezar a hacer el hilo para hacer los mecates. Y paraba esa hora para ir a hacer el desayuno y a correrle para ir en su momento al kinder y luego a la primaria y luego a la secundaria, pero la mecánica era la misma. Wow. Entonces, la vida era dura porque mi madre se tenía que preocupar primero por los alimentos, entonces de cierto modo era trabajar y trabajar. Y y estando en esa situación, pues cuando uno está así, pues uno bueno, incluso yo tenía que después de salir de la escuela, yo me iba, teníamos unos animales, unas ovejas, unos borreguitos le llamamos nosotros. Claro. Y yo tenía que llevármelos a cuidarlos de nosotros, pero además había personas que me encargaban que me llevara los de ellos. Claro. Y me los llevaba para que me dieran unas monedas. Y con eso pues yo apoyaba a mi mamá, y llevaba a comprar a veces algún aceite o un huevo. En ese tiempo me daban 5 pesos. Wow. Y con eso me alcanzaba para comprar aceite y huevo, y ya era un apoyo para mi madre. Claro. Entonces, al ver esa necesidad y al ver los problemas que tenía la comunidad, fue que un poquito me empieza a surgir me empiezo a ver que había algo de desigualdad, que había algo mucho de desigualdad, muchísima, que lamentablemente, o al menos en esos tiempos, era muy marcado las preferencias por la condición social. Lamentablemente sí era así. La posibilidad de acceder a los servicios o a los recursos era más difícil. Es más difícil de entrada porque no tienes cómo gestionarlos. Por supuesto. Y menos si no tienes manera ni conocidos de cómo... No, bueno, y además es una comunidad que está alejada, conozco Villa Progreso, se dedican, como dices, mucho, ¿no?, a la artesanía del Ixtle, y pues no hay servicios. Bueno, de hecho, hasta la fecha no hay muchos servicios que digamos allá, ¿no? Sí, claro. Incluso, fíjese, allá lo que hacen las personas, bueno, en mis tiempos, digamos, cuando yo era niño,
Era o trabajabas en eso que le platico del ISCLE, o te ibas de obrero a una fábrica, o a Estados Unidos. Nada más tenías esas tres Tres opciones. En ese tiempo mucha gente no miraba la escuela como una posible salida y oportunidad de salir adelante. Claro. Y tal vez eso fue algo que me distinguió de mis compañeros, que yo siempre vi en la educación una oportunidad de salir adelante. ¿Y se te daba fácil la educación? Sí, fíjese que sí, que nunca fui de dieces, porque no fui de dieces, pero sí era de 9 y 10. O sea, al final mi promedio siempre fue de 9 y... Yo espero que nunca fue de 10, fue de 5, no, fue de 9. Pues no. Ok, ya quisiera yo, mis hijos, sacar 9, aunque sea, ¿no? Muy bien. Sí, y entonces ahí fueron los primeros años de mi vida. Y pues la vida era dura. Entonces le digo, era dura. La verdad es que incluso a veces ni para zapatos teníamos. Sí teníamos zapatos, pero rotos, pues igual los pantalones eran de parche, se rompió. Sí, ¿no? Pues un parchecito y vas y todavía aguanta, ¿no? Porque unas vueltas porque más. además somos 9 hermanos. Bárbaro. Entonces imagínate, no, bueno. 9 hermanos para alimentarlos a todos, para... Mis respetos a tu mamacita chula, ¿eh? O sea, lo digo de todo corazón, mis respetos que lo sacó adelante. Oye, y además ibas a estudiar y si te aventaste primaria mínimo, ¿no? Me imagino bajo esas circunstancias, ¿correcto? Fíjese que yo desde chico como que fui consciente de la realidad de nuestra situación. Y desde que iba yo en el kinder, allá le llamamos kinder, desde ese tiempo yo ya iba a cuidar los chivos o los borregos, y yo ya trataba de ver cómo ayudar a mi madre, porque yo veía cómo batallaba. Bueno, pues sí, obviamente. Incluso ella, ahí en la casa donde vivimos hay una tiendita en la esquina, y muchas veces yo tuve que ir en su nombre o ella a pedir fiado, porque pues no teníamos para si no, pues no comía. Y prácticamente lo que ganábamos en la artesanía, pues ya lo teníamos comprometido para pagar. Para pagar la tiendita. Y era un círculo, pues así era, no trabajaban para pagar el crédito, que tenían el fiado, vean, ni crédito. Oye, ¿y dónde cambia la historia? O sea, porque esto debe haber sido por varios años debe estar tenido. Sí, claro, todo esto fue hasta que yo, estando en la secundaria. En ese tiempo yo tengo un hermano mayor, y a él sí no le gustaba estudiar, y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar. Y le comentaba que allá o nomás estudias, o te vas a las fábricas, o haces el ENEQUET, o te vas a Estados Unidos. Y él decidió irse a Estados Unidos, de 14 años se fue a Estados Unidos. Ay, canijo. Y cuando él se fue a Estados Unidos fue cuando un poco empezó a cambiar un poco nuestra situación. Y él fue el que empezó a apoyarnos a los más chicos para poder seguir adelante. Bueno, en conjunción con mis padres. Claro. Pero mucho tenía que ver él en apoyar. En apoyar. Bueno, qué maravilla. Y eso te permitió entonces acceder a una mejor educación. No sé, ya a lo mejor ya saliste de Villa Progreso y te fuiste ya a Ezequiel, o te viniste a Querétaro. En Ezequiel Montes estudié el colegio de bachilleres. Muy bien. Y después de que terminé el colegio de bachilleres, aunque sí nos apoyaba mi hermano, a veces había dificultades. Claro. Terminé el colegio de bachilleres y como no teníamos todavía mucha solvencia, decido entrar al ejército. Al ejército estuve como soldado raso para un poco obtener otro poco de recursos para poder seguir adelante. En el ejército es como acá afuera. Los grados y los cargos es un trabajo, porque al final te pagan por el grado, ¿no? El que vayas teniendo. Entonces yo entré de soldado raso. En ese tiempo creo que me pagaban como 1,500 pesos, una cosa así. Wow. Una cosa así. Y eso lo aproveché para después seguir adelante, y ahí, estando ahí, fue donde se reafirmó mi interés por el derecho, porque dentro del ejército dan legislación militar. Todos los, ahí desde el grado más bajo, que es el soldado raso, hasta el más alto, saben legislación militar. Claro. Porque ahí se van haciendo los juicios cuando alguien incurre en algún delito o una infracción. Dependiendo del grado, pueden estar dependiendo de la persona que cometa la infracción y el grado que tenga, pueden estar los que son de su grado para arriba. Claro. Entonces a mí me tocó estar en algún juicio de un soldado raso, porque yo era soldado raso, y pues prácticamente ahí sí podían estar los soldados rasos. Por supuesto, para ver cómo se daba, ¿no? Y yo creo ahí surgió tu atracción hacia el derecho. Ahí se reafirmó. Ya lo tenía, ya las ganas de ser de un cambio, y
no necesariamente juez en específico, pero sí me llamaba la atención las injusticias desde que estaba pequeño. Claro. Ajá. Y Sí. estando ya en el ejército, eso reafirmó cuando yo empiezo a ver la legislación militar, empiezo a leer, me doy cuenta que ese era lo que yo quería hacer. Ok, y bueno, me imagino, terminaste tu etapa ahí en la milicia y ya te acercaste a la universidad, ¿o qué fue lo Así es, estuve 2 o 3 años, no recuerdo bien, y terminando me salgo mire, me salí Ajá. y me salí, pero justo cuando me salí se acababan de cerrar las convocatorias para para la Universidad Autónoma Ajá, de aquí de de Querétaro. Querétaro. Entonces lo que se me hizo fácil porque conocí un amigo y me dijo, mira, y así empezó realmente la trayectoria de judicial. Me dijo, mira, yo tengo unos amigos que dicen que van allí a la fiscalía, en ese tiempo se llamaba Ministerio O Público, sea, el y nada más ministerio. por sacar copias y poner sellos les pagan. Así me dijo él. Ajá, Y y ahí y vas. me dijo, ¿por qué no te metes? Mira, yo estoy estudiando en una particular en San Juan del Río, me dijo. Ok. ¿Por qué no te metes ahí y te metes ahí a la fiscalía de al lado y vas y sellas las copias y te dan dinero, ¿no? Entonces, es lo que hago. Agarro y me inscribo en la escuela particular, Ajá. entrego mis documentos y me acerco a la fiscalía y les digo, oiga, pues yo quiero trabajar sacando copias y poniendo sellos, ¿cuánto me pagan para venir? Y me dicen, no, mira, no es así. Esas personas que vienen y sacan copias, se llaman meritorios. Sí, Ajá. claro. ¿Y qué son los meritorios? Bueno, los meritorios son los que hacen todo el trabajo que se hace, pero sin paga en dinero. Sí. Paga es el conocimiento Ajá. para que aprendan a hacer las funciones. Y cuando ya se abra una vacante, entonces puedas entrar. Dios mío. Y, No, bueno. y entonces pues, ya había entregado los papeles, ya incluso ya llevaba un ¿De la universidad? de la universidad, pero la particular. Claro, Ya, pues tenías que pagarla. ya llevaba, y se acerca el primer mes y no tenía dinero para pagar. Y entonces, bueno, entonces sí me quedo de meritorio, pero no me quedo en San Juan del Río. Me quedo en la agencia del Ministerio Público de Ezequiel Montes, Uy, Dios. No, pues, porque era la que me quedaba cerca. claro. Y lo que hice fue que como no pude pagar, pues ya no seguí estudiando en ese momento, en ese año. Ajá. Entonces, en ese momento conocí al fiscal, que en ese tiempo era Ministerio Público, y le dije, oiga, licenciado, mire, estoy pasando estos problemas. Pues me voy a salir de la escuela porque pues no tengo Ah, para para pagarla. y me dijo, mira, está bien, no te preocupes, te puedes quedar aquí como meritorio. Nada más que está al pendiente cuando salga ya la convocatoria para La UAC. la UAC y te vuelves a meter. Y así lo hicimos. Pasa el tiempo, sale la convocatoria y le digo, y me dice él, oye, ya salió la convocatoria, Ajá. te vas a inscribir. Y pues yo prácticamente con lágrimas en los ojos le digo, mire, licenciado, yo me gusta mucho esto, pero no puedo inscribirme porque me están pidiendo mi certificado De la de prepa. la prepa y ese lo entregué allá. Y me están poniendo Pues como condición que le pagues que le lo que. pague para que lo pueda entregar y no tengo dinero. Ajá. Y él me dice, mira, no te preocupes, hoy tenemos una inspección, prepara la inspección y vemos qué pasa. Hicimos la inspección, fuimos a Tequis y nos fuimos a San Juan Ajá. y fuimos a San Juan y ya él preguntó que cuál era la situación y dijo, pues ya le dijeron que eran, creo que en ese tiempo se debían 15 o 20 mil pesos, una cosa así. Ajá. Y él dijo, mire, pues él los pagó. Wow. Los pagó, me entregó los papeles y me dijo, aquí están para que te inscribas. Y así fue, me los pagó. Yo después ya hago todo el proceso de selección, Ajá. entro a la facultad. Él renunció porque por alguna situación no se acomodó en la fiscalía, Claro. porque él ya venía de los juzgados penales del Ok. estado, él ya había sido secretario en los juzgados del estado Ajá. y no le gustó y se regresó a los juzgados. Los juzgados. Cuando él se regresa yo me sigo quedando ahí En la en la fiscalía. fiscalía Ministerio Público en ese antes de que yo ya pudiera entrar. Y le dije, oiga, licenciado, y si llego a culminar todo el proceso y llego a entrar a la facultad, ¿lo puedo ir a buscar? Y me dijo que sí. Entonces hago todo el proceso, quedo y lo voy a buscar. Y le Ajá. digo, oiga, licenciado, mire, y sí quedé. Y me pueden aceptar aquí, así como me aceptó allá de meritorio, me podrían aceptar aquí en los juzgados de meritorio. Él está en unos juzgados penales aquí en San José el Alto. Ok, sí, claro. Entonces me dice sí. Y justo el mismo día que yo entro a clases, ese mismo día, voy con él y me aceptan como meritorio. Como editorio. Y ya al paso del tiempo, me dieron un primer nombramiento de oficial en ese entonces, en un juzgado municipal, pero que estaba ahí pegado.
Bueno. Igual también el sueldo era poquito, eran 1,000 pesos en ese tiempo. Qué barbaridad. Y justo cuando recibo mis primeros sueldos, Ajá. los junto y cuando tengo el dinero que me prestó, lo voy a ver y le digo, mire, licenciado, aquí Me está el empezó a dinero pagar. que me Que me prestó. prestó Muchas para gracias. poder sacarme ese. Yo sé que con esto no le pago porque lo que usted hizo por mí me cambió la vida. O sea, Claro. no es el dinero, pero por lo menos quisiera devolvérselo. Y ya Claro. me lo aceptó. Ahí estuve un tiempo en ese juzgado. En ese tiempo todavía mi situación era difícil porque yo no tenía Pues, dinero. O sea, fíjese, cuando yo me vengo del pueblo para acá para estudiar, ajá. me vengo pero sin un lugar donde quedarme. ¿Y dónde te quedabas, Valer? Como siempre fui de retos y siempre he sido de decisión, dije, mira, voy a agarrar mi petaca, digámoslo así. Ajá. Y mi lógica me dijo, pues si vas a la universidad, pues en la orilla debe de haber cuartitos que renten, porque no creo que yo sea el único foráneo Claro. que tiene la intención de salir de su pueblo adelante Sí, pues y sí. de poder rentar. Y eso hice. Llegué, me bajé del camión, me bajé exactamente en Tecnológico, me acuerdo muy bien, esquina con Hidalgo, Ok. y empiezo a caminar y ya veo, se rentan cuartos y ahí toco. Ay, al primero. Renté un cuarto y le digo, como el primer día también empecé a trabajar en los juzgados, ya conocí a la juez. Muy bien. De la juez del juzgado se llama María Elisa Linares Tecuanjoy. Ok. Con ella entró de meritorio porque ahí trabajaba la persona que les digo que me llevó del Ministerio Público. Ajá. Él era la juez de ese juzgado. Me empieza a acoger como si fuera su secretario particular, pero no era secretario particular porque no me pagaban, era meritorio. Y en la plática, en la plática me dice, oye, ¿y dónde vives? Y ya le expliqué que yo estaba rentando un cuartito, pero que tenía, pues eran cuartos, pero eran compartidos. Claro. Y le digo, y tengo un compañero que siempre llega pues tomado y a veces yo estoy desvelado. Y dijo, mira, dijo, ¿y por qué no te vienes a vivir a la casa? Yo te presto un cuarto. Ah, qué mal. Y yo lo tomé como un cumplido. Dije, pues es un cumplido, ¿no? Porque en ese tiempo teníamos mucho trabajo y fíjese, nos íbamos a trabajar a las 4 o 5 de la mañana. Madre santa. Porque habían hecho un cambio de jueces y las cargas de trabajo eran bastantes. Claro. Entonces, se ve que empezó muy temprano. Y entonces me decía que yo pasara por ella a su casa. Bueno, es terrible que lo digo, pues ya estabas acostumbrado desde niño, ¿no? A trabajar desde la madrugada. Entonces me dijo, pasas por mí a la casa. Y pues le digo, yo no tenía dinero, como podía, me iba en el camión o a veces en el taxi cuando se podía para llegar a tiempo a su casa. Ella vivía en Álamos y de ahí ya nos íbamos a San José el Alto en su coche. Ok. Y ahí fue donde salió la plática y me dijo, y ya al paso del tiempo me dijo, ya hablé con mi esposo y puedes venir. Entonces ella me facilitó Qué un cuarto. maravilla. No, bueno, pero es que también estuvo llegando mucha gente que te fue ayudando en el camino y que veía en ti. Mira, esta plática que me has hecho y que me emociona mucho que me platiques desde dónde vienes, pues me habla de una persona con mucha sensibilidad y que entiende cómo es la cultura del esfuerzo. Platícame, tú que vas para juez mixto, ¿cuál sería la diferencia que le ofrecerías a la gente para que votara por ti? Digo, yo creo que simplemente habría mucha empatía. Hay muchas personas que, como tú, se están esforzando por querer llegar a un lugar. ¿Qué les dirías? ¿Qué propuesta tendrías para toda la gente que va a salir a votar y dice, bueno, ¿cuál juez sería? ¿Por quién podría votar? Y que pensaran en Antonio Castillo. Sí, mire, yo creo que a mí me distinguen dos cosas. Primero, porque yo conozco el Poder Judicial desde adentro. Claro. Porque yo comencé desde meritorio y he ocupado todos los cargos hasta el anterior al juez, que es desde meritorio, que no es un cargo, pero también cuenta. No, bueno, pero cuenta. Meritorio, fui oficial, luego fui secretario particular, fui actuario y actualmente soy secretario. Y el siguiente cargo es ser juez. Entonces, yo pasé por todo ese proceso, entonces y usted diría, bueno, pero aquí han venido varios que tienen esa trayectoria. Bueno, ese es un punto. Y el segundo punto que creo que sí es el factor diferenciador es que yo empecé desde abajo. Claro. Yo empecé desde ceros. Yo conozco los problemas desde el origen porque yo los viví. Claro. Yo conozco la necesidad de la gente porque yo la viví. Claro. Y yo sé dónde están esos problemas y no solo en papel, sino que y eso creo que puede ser la diferencia porque yo los viví y creo que tengo la sensibilidad para ver los problemas, pero no solo en el papel, sino realmente trasladarlos a la realidad que viví y bajo esa experiencia enfocar unas resoluciones que sean más justas,
que sean más humanas, que sean empáticas con lo que pasa en la realidad y no solo quedarme con lo que diga el documento o el papel. Por supuesto. Oye, Antonio, y te lo voy a decir, creo que esto que estás ofreciendo como diferenciador, pues es algo que te puede abrigar muy bien porque pues no es que estemos hablando que tú seas un caso especial de una persona que vivió eso, no, bueno, los problemas como estudiante que me platicaste los viven no uno, miles, hasta podría ser en el país cientos de miles de jóvenes que no tienen ni dónde vivir, que van más con las ganas de querer estudiar que con la posibilidad. Lo que viviste para crecer dentro del trabajo no es lo que viven unos cuantos, viven cientos de miles también, ¿no? Y entonces tú lo que planteas es que serás un juez más sensible. ¿Recibirías a la gente? O sea, o como lo hacen, pues hay algunos jueces hoy en día que, pues, uy, les toca la puerta y venga otro día, o no los puedes ni ver, ¿no? Mire, en mi trabajo como secretario, ahorita le respondo, pero más bien quisiera poner como Sí, este claro. preámbulo. ¿Qué es un secretario? ¿O qué es lo que hago yo? Bueno, un secretario hace las veces del juez, pero sin ser el juez porque no firma. Claro. Pero el secretario es el que revisa todo el expediente, es el que hace la propuesta de cómo se va a dictar una sentencia, y es el que hace la propuesta al juez o al magistrado, es el que estudia y dice, mire, así se debe de resolver. O sea, realmente es el que hace el primer ejercicio de cómo se va a resolver. O sea, es el que imparte justicia, aunque sea provisional, y ya nada más el juez o el magistrado lo palomea y estoy de acuerdo, ya lo revisé y estamos de acuerdo, o lo cambia o lo modifica. Pero digamos que el secretario ya hace las funciones del juez, con la única diferencia de que él todavía no tiene la responsabilidad como juez porque él no va a firmar esa Por sentencia. supuesto, sí, porque no tiene el nombramiento. Exactamente. Pero has hecho prácticamente todo el trabajo de proceso no jurídico. Estoy diciendo que la función del juez no sea importante, es una función diferente, es una función de revisor. Claro. Y el secretario es una función de maquilar, de hacerlo, de estudiar, de revisar, de investigar. Claro. Entonces, ahora sí, regresando a la pregunta, ahorita se me olvidó, era precisamente, tú que has vivido esto, okay. ¿Vas a ser un juez a puertas abiertas o también los mantendrás ahí a raya? Sí, mire, como secretario, entonces le decía, como secretario vienen las personas a ver su expediente, a ver su asunto, a ver el trámite, pero el primer filtro es con el secretario. Claro. Entonces siempre tienen que pasar por el secretario, al menos en los tribunales. Y yo, sin excepción, siempre mi puesta está abierta para todos, siempre. Vale. Y yo soy de esa idea. O sea, tú no puedes tener tus puestas cerradas. Incluso puedes estar ocupado, pero si llega la persona lo tienes que atender. Por supuesto. Porque nosotros nos debemos a las personas y el servicio que prestamos es para ellas. No puedes decirles, ay, venga después, ay, saque cita. Yo no soy de esa idea. Yo soy de que en el momento en que lleguen las tienes que atender. Claro, si estás en sesión, pues no puedes suspender la sesión, pero sí le puedes avisar, oiga, mire, está en sesión, pero que lo espere media hora, lo que se vaya a tardar la sesión. Pero yo sí soy de la idea de que el contacto cara a cara físico entre la persona que va a resolver y la persona afectada o la que está en litigio es muy importante. Por supuesto, es muy importante porque hay cosas que no puedes apreciar en el papel y a veces en la plática a lo mejor puedes no estar de acuerdo, pero puedes entender puedes saber por qué pasó. Por qué pasaron las cosas. Exactamente. Y bueno, ahora sí que con la experiencia de vida que tienes, pues yo creo que es difícil que alguien pues te pudiera engañar o te pudiera decir cosas que tú sabes que no se viven de esa forma, ¿no? Yo te quiero pedir nada más, ahora sí que para ir cerrando esta plática, dos cosas. Por favor, que nos recuerdes con qué número te pueden encontrar en la boleta, a qué cargo vas, que nos ha refrendado, y por qué es importante que la gente salga a votar este 1 de junio y que salga informado, que salga conociéndote, ¿no? Que diga, bueno, voy a votar por Antonio Castillo, ya lo escuché, ya entendí su historia, ya sé qué es lo que pretende. ¿Qué es lo que le dirías a la gente para que lo hiciera? Sí, mire, en atención a lo primero, yo voy para juez de distrito en materia mixta en Baja California. Baja California. Soy el número 16 de la boleta amarilla. ¿Y por qué es importante que la gente salga a votar? Y como le comentaba antes de iniciar la plática, a mí me gusta un poquito más con los ejemplos porque creo que se entiende mejor. Sí, claro. Y yo le decía que esto es tan importante para la vida de todas las personas que de que van a elegir la justicia que van a tener en el futuro. Por supuesto. ¿Y a qué me refiero? Y lo quiero trasladar al ejemplo. Lo pongo de esta manera. Cuando una persona tiene un problema grave de salud, pongámosle el corazón,
lo primero que hace es informarse de quiénes son los médicos especialistas y llega a la conclusión, pues es un cardiólogo. Y empieza a ver cuáles son los mejores que hay en el país y si tiene la oportunidad de salir, pues del mundo, y si no tiene la oportunidad de salir, pues cuando menos del estado o cuando menos de su municipio, y empieza a ver quiénes son los más capacitados y decide someterse a la cirugía, pero no con el médico general, sino con el médico particular. Un especialista. Bueno, esto es una analogía que yo hago y se traduce a lo mismo. Ahora lo que van a decidir las personas es los jueces que van a tener en el futuro y que cuando lleguen a necesitar el servicio de impartición de justicia tengan a los mejores perfiles. Y así como se preocuparon para escoger al mejor médico, es importante que se preocupen por escoger al mejor juzgador o a los mejores perfiles, porque cuando necesiten el servicio van a tener la garantía de que sean los perfiles más preparados, más especializados. De otra forma, sería como en el ejemplo, y yo necesito un cardiólogo, pero escogí para que me atienda un médico general, y en esa medida va a ser el servicio que voy a tener. Pues lo mismo acá, si yo no escojo a los perfiles más preparados, más idóneos, la justicia que voy a tener va a ser también en esa calidad, en ese nivel. Baja de calidad por no tener especialidad. Yo te auguro mucho éxito, Antonio. La verdad es que creo que tu historia es una historia que va a quedarse en la mente de muchas personas, pero sobre todo tu trabajo actual, que yo creo que es lo que más tienen que tomar en cuenta, que ahorita lo vives, lo trabajas, lo haces día a día, conoces de qué se trata y que pues lo acabas de decir, ¿no? Si ahorita lo haces que recibas a la gente, lo escuchas, pues porque ya cuando seas juez lo vas a dejar de hacer, ¿no? Entonces creo que vas a ser o tienes la posibilidad de ser un juez pues muy, muy cercano a la gente, que creo que es lo que busca en esta reforma al Poder Judicial. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y pues yo te quiero pedir un favor. Si logras este cargo que buscas, yo te pediría que me regalaras una entrevista ya una vez que tomas posición. Con mucho gusto y muchas gracias a usted. Y no sé si nada me gustaría agregar que para ser juez de distrito se requiere mucha vocación, muchísima vocación. Eso se me olvidaba, pero para mí es fundamental porque a lo mejor mucha gente se imagina o tiene idea, pero tenemos muchísimo trabajo, pero muchísimo que tenemos hora de entrada, pero no tenemos hora de salida. Y para que tú puedas aguantar esas jornadas y para que quieras estar ahí, a veces sábados, domingos estamos ahí, vacaciones tenemos que estar porque si no, no salen los asuntos. Pero para que salgan necesitas tener vocación, porque si no tienes vocación a la primera tiras la toalla. La mitad de este trabajo es el conocimiento jurídico, una cuarta parte, otro tanto mucho más es la vocación y otro tanto más también es saber administrar el personal, administrar, porque es otra responsabilidad que tiene, porque imagínese un juez, el mejor juez del mundo, pero que trate con la punta del pie al secretario, al oficial o al mismo litigante. Entonces tiene que ser completo, tiene que ser integral. Entonces la vocación es indispensable. Fíjate que, y lo tengo que decir, la vocación, para que muchas veces luego la gente no lo entiende, la vocación es la pasión con lo que haces, lo que trabajas. Y pues todo lo que nos platicas, me encanta cómo lo platicas, porque lo platicas con muchísima pasión y nos emociona escuchar a una persona con tantas ganas de querer ser juez. Te deseo el mejor de los éxitos, te lo digo de todo corazón, Antonio. Muchísimas gracias, y si Dios quiere, pues nos vemos aquí en un futuro. Así será, y me dará muchísimo gusto poder platicar contigo, Antonio. Que tengas el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Y amigos de Querétaro, ¿verdad? Yo les quiero pedir el favor que cualquier comentario que le quieran hacer a Antonio, si quieren hablar con él, si quieren, pues tener una duda, la gente que nos va a ver también allá en Baja California, porque mucha gente también lo va a consultar desde allá, por favor lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, preguntarle lo que ustedes consideren, y estoy seguro que él va a contestarles también a través de nuestras redes sociales y de nuestro sitio web queretodeverdad.mx. Que tengamos un extraordinario día. Hasta pronto.